Marcos capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no traímos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oíd. Y no recordaréis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste. Y ellos dijeron: 12. Vamos a orar. Vamos a orar para comenzar. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo. Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te rogamos que tú nos bendigas en el día de hoy. Señor, te rogamos que tú seas propicio en nuestras vidas. Señor, te rogamos que tú uses, Dios mío, este tiempo para glorificarte a través de tu palabra, a través de las alabanzas, a través, Dios mío santo, de la predicación, Señor. Tú puedes hacer uso de estas herramientas para llegar a lo más profundo de nuestros corazones y transformarnos, Dios mío santo, oh Señor amado, y llevarnos hacia donde tú quieres llevarnos nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, Dios mío, y levántanos en el nombre de Jesús. Señor, te lo pedimos y a ti te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a entrar en el contenido de la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que los discípulos iban a salir de viaje con Jesús y resultó que cuando vinieron a Jesús solo traían ¿qué cosa? Dice el versículo número 14, no trajeron pan. Dice que se les olvidó traer, versículo 14, ¿sí? ¿Comprende? Dice que se les olvidó traer pan. De manera que cuando llegaron a la barca, estando ellos los discípulos ya en la barca, Jesús se le ocurre darle una enseñanza. Jesús le va a una enseñanza a ellos y le dice: mirad, con otras palabras, estad atentos. Le está diciendo: estad atentos, mirad. Cuando alguien te dice mira, es que presta atención a lo que está diciendo Jesús. Dice: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sí? Uno tiene que guardarse de 2 cosas, le dice Jesús a los discípulos. Tienen que guardarse, número 1, de la levadura de los fariseos, y 2, la levadura de Herodes. Ahora, ¿qué cosa es levadura? Versículo 15. ¿Sí? Exacto, esa es la levadura. La levadura es un material que se le pone a la harina de pan para que el pan fermente. Tú ves esos panes grandes así, eso es la masa de harina fermentada por la levadura. Entonces, si usted a una masa de pan no le ponen levadura, te queda una especie de galleta. Es como una galleta. Sin levadura, una cosa de galleta, ¿ya? Ahora, le ponen levadura y se infla, se hincha el pan. Jesús le dice algo interesante a los discípulos. Le dice: guardaos de la levadura de 2 grupos de personas. Guardaos de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Eso dice la palabra de Dios en el versículo 15, ¿sí o no? Ahora, ya sabiendo el principio de los fariseos, de la levadura, ¿qué hace la levadura? Soplar, ¿sí o no? Lo que hace es que se sopla, viene siendo un término, contamina la masa. La levadura lo que hace es contaminar la masa para que la masa se sople.
Eso es lo que hace la levadura. ¿Ok? Entonces, Jesús le está diciendo, si quieren mantener la masa pura, tiene que guardar, estar atento, mirad, guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Usted sabe quiénes eran los fariseos? Fariseos religiosos de aquella época. Escuchen, que esto es interesante. Religiosos, ¿comprende? ¿Ah? Ok. O sea, los fariseos representan religión. Herodes era el gobernante de en ese momento que estaba sobre una provincia o una ciudad determinada, en donde en ese momento estaba Jesús. De manera que Herodes era un político romano. Jesús le está diciendo a los discípulos, tienen que guardarse de dos cosas. Tienen que guardarse de los religiosos y tienen que guardarse de los políticos. Tienen que guardarse de estas dos cosas. ¿Sí? La Biblia enseña, mira, creo que Jesús no se equivoca con esto. Si hay algo, si hay dos cosas que son bien asquerosas, contaminan la masa, es la religión y la política. Estas dos cosas, religión, política. Religión y política. Jesús le está diciendo algo interesante a los discípulos. Tienen que mirar, estar atentos y tienen que cuidarse de estas dos cosas. Tienen que velar, que no dejarse contaminar, no llenar el evangelio de esto. En una ocasión, Billy Graham, ¿conoces Billy Graham? Llegaron y le dijeron a Billy Graham, ¿sabes qué? Usted es un pastor muy popular en Estados Unidos, USA. Queremos que usted sea presidente de Estados Unidos. ¿Sabe qué? Queremos que usted venga y nos represente a nuestra nación como presidente de los Estados Unidos. Dice que cuenta la anécdota que Billy Graham se le vira y le dice, ¿usted cree que yo voy a dejar de ser representante del reino de Dios por ser un simple presidente de un país? Entonces, imagínense, él estaba convencido que no podía dejar de contaminar. Se contamina la masa. Muchos políticos quieren vincular la fe con la política. Casi que es complicado esto. No es que no sea posible, ¿no? Pero uno tiene que cuidarse de la basura de la política, con otras palabras que dice Jesús, y de la basura de la religión. Y ahí nos incluye a todos nosotros. ¿Sí me comprende? Cuando habla de los fariseos, está hablando de religión. ¿Y qué cosa es religión? Cosas que practicamos nosotros en el nombre de la fe y que no están en la Biblia. Tienen que cuidarse de la basura de la religión, de la basura de la política. Nosotros formamos parte de una sociedad donde están estas dos cosas. ¿Usted sabe qué es lo que controla una sociedad? Estas dos cosas. Religión, política. Aquí en Crucita somos tan religiosos como políticos. El que no es religioso, ¿qué cosa es? Político. ¿Sí comprenden? Estas dos cosas manejan toda una sociedad. Y donde en cualquier parte del mundo que tú vayas, el que no es político es religioso. ¿Comprende? Entonces, Jesús está diciendo, tienen que cuidarse de estas dos cosas. Es necesario que ustedes miren, estén atentos y cuidarse primero de la levadura de la religión. ¿Qué cosa es levadura? Algo que se le pone a la masa. O sea, no forma parte de la masa. Con otras palabras, Jesús está diciendo, mi reino, los que quieren formar parte y ser mis discípulos, los que quieren ser cristianos, no pueden añadirle a la masa nada. No puede añadirle levadura a la masa. O sea, no puede añadirle, no puede mezclarla. Tu fe no se puede negociar. Tu fe no es negociable. No podemos someter la fe a mezclarla con cosas que no están en la Biblia. No podemos mezclar nuestra fe con cosas que no enseña la palabra de Dios. No podemos mezclar la fe. Entonces, en una ocasión vinieron los discípulos, fueron a comer y lo vieron los fariseos y los maestros de la ley. Se sentaron a la mesa sin lavarse las manos. Vinieron y le dijeron a Jesús, ¿sabe qué es Jesús? Estos han violado la tradición, porque para comer hay que lavarse las manos. Jesús le dijo con otras palabras, es que ustedes defienden más sus tradiciones que lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios exactamente, y dijo Jesús, es que lo que contamina al hombre no es comer con las manos sucias, sino lo que sale dentro del hombre. Porque del corazón sale todo lo malo. Del corazón sale todos los adulterios, sale todas las borracheras, sale
todas las blasfemias, sale todos los pleitos, sale todos los celos. Todo eso sale ¿de dónde? Del corazón. Eso contamina al hombre. No comer con las manos sucias. Pero los fariseos podían estar llenos el corazón de tanta basura como sea posible, pero lo importante es que sea lavarse las manos. Podían hacer adulterio y todo, pero tenían que lavarse las manos. ¿Sí me comprenden? Y lo más importante era lavarse las manos. Nosotros muchas veces hacemos énfasis a la tradición, hacemos énfasis a lo que nos han enseñado, hacemos énfasis a tantas cosas y no tenemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de la religión, guardaos de la levadura de los políticos. Ahora, automáticamente los discípulos, versículo número 16, dice, y discutían entre sí. ¿Quiénes? Discutían entre sí, por supuesto, los discípulos, ¿no? Ellos discutían entre sí. ¿Y qué decían? Diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Ya? ¿Están conmigo? Mire usted, Jesús le estaba dando una enseñanza y ellos la estaban interpretando de otra. Jesús le estaba hablando de las cosas que ellos tenían que cuidarse y ellos quisieron con la enseñanza de Jesús empezaron a discutir entre sí. No, él está diciendo esto porque nosotros no compramos el pan. ¿Sí me comprendo lo que quiere decir? O sea, somos dados a interpretar las cosas a nuestra manera, somos dados a creerla a la forma que queremos, pero la palabra de Dios enseña cosas muy determinantes al respecto. Entonces, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra va a cambiar tu vida totalmente. Ellos estaban discutiendo entre sí por lo que le había dicho Jesús y estaban diciéndose, bueno, Jesús está diciendo estas cosas precisamente porque se nos olvidó comprar el pan y solamente trajimos y no trajimos pan, ¿no? Ya vimos anteriormente que solamente traían un solo pan, ¿no? Un pan nada más. En el versículo 14 se les olvidó traer pan, por lo tanto demás solamente traían un pancito para todos. Jesús, y dice la Biblia en versículo 17, y entendiendo Jesús, les dijo, ahora Jesús le va a hablar directo a la interpretación de ellos. Jesús primero le habló dando una enseñanza espiritual. Ellos la interpretaron como que Jesús lo estaba regañando a ellos por no haber traído el pan. No tenía nada que ver con eso. Y entonces Jesús entendió en lo que ellos estaban discutiendo entre sí. Me imagino que se estaban culpando. Por culpa tuya, Juan, no traímos el pan. Pedro, fue tu responsabilidad, tú me atrasaste. Y el otro por allá, Marcos, salió y dijo, no, es que yo estaba apurado, no podíamos traerle pan. Imagínense, que Jesús, que esto, que lo otro. Bueno, el asunto en cuestión es que Jesús, entendiéndolo, lo que estaban discutiendo, les dijo esta palabra que es maravillosa. ¿Qué discutir? Con otras palabras, ¿por qué no tenéis pan? O sea, Jesús se sorprendió y le hace una pregunta a ellos, ¿sí o no? Está con signo de interrogación. ¿Qué discutir? ¿Por qué no tenéis pan? Esa fue la pregunta que hizo Jesús. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? ¿Corazón? ¿Cómo tenían el corazón los discípulos? Endurecido. O sea, el corazón duro. Lo tenían duro. Si saben, no habían comprendido, no habían entendido la visión de Jesús. No habían entendido lo que Jesús le estaba transmitiendo y le estaba enseñando. Jesús le llamó a este síntoma, corazón, ¿qué cosa? Duro. Cuando nosotros interpretamos la Biblia o la palabra de Jesús como a nosotros nos parece, es un síntoma peligroso. Porque se está refiriendo, Jesús entonces nos está diciendo, estas personas tienen el corazón, ¿qué? Duro. La palabra de Dios dice algo interesante para todos nosotros. La palabra de Dios dice que en el versículo, vamos a entrar ahora en el versículo número 18, Jesús le dijo, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oíd, y no recordáis, cuando, versículo 19, escuche bien, cuando partí los 5 panes entre 5,000. O sea, ustedes están discutiendo un problema resuelto. Escuche bien, uno de los milagros que hizo Jesús era que habían personas, ¿ya? En Marcos capítulo 8, hay al principio, en los primeros versículos del capítulo 1, vas a ver en los milagros que hizo Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, también. O sea, antes de este evento, Jesús había cogido, en la primera ocasión cogió 2 panes y 5 peces,
y con 2 panes y 5 peces alimentó 5.000 personas. La segunda ocasión alimentó 3.000 personas. Lo más interesante que tiene, ok, amén. Lo más interesante es que aún ellos repartieron esto y Jesús con 2 panes, con 2 peces y 5 panes, o con 2 panes o 5 peces, no recuerdo bien, hizo esta hazaña, hizo este milagro, y dice que sobraron cestas. Por cada pan de ellos Dios le dio una cesta de pan a cada uno. Lo más lindo del caso, que en estas ocasiones siempre los discípulos le decían, oye, ¿sabes qué? Jesús venía y le decía, ¿sabes qué? Las multitudes que nos están siguiendo al desierto tienen hambre, no podemos mandarlo a la casa porque van a morir. Ya llevan como 3 días sin comer. Pero Señor, nosotros solamente tenemos unos pececitos y unos pancitos. No, pero con eso podemos alimentar. Pero lo que tenemos es escaso. No alcanza para 5.000 personas. Usted imagínese, con 2 panes podrá alimentar 5.000 personas, ni en sueño. Jesús le dijo, no hay problema, tráelo para acá. ¿Acaso son ustedes los que lo van a alimentar? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Jesús dice, esos son mis recursos. Ustedes ponen lo que tienen. Yo veo que hago con lo que ustedes ponen. Ustedes hacen lo posible. Yo hago lo imposible. ¿Comprenden? Ustedes hacen lo que tienen en la mano. Yo hago lo que se les escapa de las manos. Entonces eso es exactamente lo que está enseñando Jesús. Y ahora le está diciendo, tienen el corazón duro, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Sin embargo, necesitan saber que, ¿sabes qué? Una cosa, ¿no se acuerdan ustedes cuando hubo que alimentar a tantas personas y con 2 panes y 2 peces o 5 peces, ¿sabe yo cuánto? ¿Qué cantidad? Yo alimenté la primera ocasión 5.000 personas, a la segunda ocasión 3.000 personas comieron con la misma porción. Y aún cuántas cestas recogieron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús le dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuánto ellos dijeron? ¿Qué dijeron los discípulos? Dijeron, ninguna. Se nos acabó la provisión. Se nos acabó. ¿Sabes qué, Señor? Tú cogiste los panes, mis panes, los que yo traje para comer, tú me los pediste, yo te los di y me dejaste sin comer. ¿Eso dicen ellos? Eso no fue lo que dijeron. Dice la Biblia que recogieron ¿cuántas cestas de panes? ¿Cuántas cestas recogieron? 12 cestas. 12 cestas de pan. O sea, con otras palabras, tú le das a Jesús un pan, ¿ya? Para que Él la use en servicio a otros. ¿Y qué va a hacer Jesús contigo? ¿Jesús te va a dejar morir de hambre? Hello. La pregunta es, ¿Jesús te va a dejar morir de hambre? Jesús le estaba diciendo a ellos, ustedes están discutiendo un pedazo de pan. ¿Están comprendiendo la idea ahora de Jesús? Ustedes están discutiendo un pedazo de pan cuando yo, con los panes aquellos, ustedes recuerdan que me dieron, yo alimenté 5.000 personas y todavía digan ustedes mismos, ¿cuántas cestas recogieron? 12. Con otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con ese pancito que ustedes traen ahí? Con otras palabras, están diciendo, ¿por qué están discutiendo y se están fajando por cosas que no tienen sentido? ¿Por qué están preocupados y turbándose y malinterpretando las cosas y haciendo todo un problema de algo que ya la solución la tienen? ¿Y sabe por qué Jesús le dijo que tenían el corazón duro? Oiga, después de estar viviendo 2 tremendos milagros y todavía estar preocupado por la comida, eso es tener más que corazón duro. Con otras palabras, Jesús les ha dicho, ¿sabe qué? Ustedes ponen lo que pueden. Yo pongo lo que ustedes no pueden. ¿Sí? Ojo. Esto es importante. Los milagros que Jesús hizo, los hizo con un fragmento de nuestros recursos. Un pedacito de nuestros recursos. Siempre hay que sacrificar algo a Dios. Siempre hay que dar algo a Dios. Es increíble que muchas veces Dios nos pide el pan. Comparte el pan con los demás. Y a veces uno no sabe la magnitud de estas cosas.
Pero nosotros, mi esposo y yo, sí sabemos. Amén. De eso podemos dar testimonio y yo. De lo que es compartir el pan, el único pan. Darlo. Darle el único pan y decir, bueno, Señor, mañana tú provees. Mañana tú vas a proveer pan para la casa. Y para la gloria de Dios, creo que Dios a veces nos ha dado más de lo que hemos pedido. Dios nos ha dado a veces más de lo que muchas veces incluso hemos soñado. Se lo puedo decir así con toda emoción del corazón. Nos ha dado más y nos ha dado cosas que a veces ni imaginamos. Y muchas veces hasta hacemos como los discípulos. ¿Sí saben? Mantenemos el corazón duro, pero como en una ocasión pasó, ¿no? Que mando a mi esposa a repartir algo. Y ustedes no vieron, no sé si estaban por acá, pero ella ya me hacía señas. Entró a la casa y me hacía señas. No hay. Y yo le decía, busca que sí hay. Y no es que no hubiera, es que lo que había estaba ya cronometrado, ¿no? Ya estaba calculado todo, no había para más, no es para darlo, para acá, ¿sí? ¿Me comprende? Entonces, darlo. Lo dio. Creo que automáticamente no pasó, se acabó todo y casi que al mismo instante ya Dios había provisto, creo 50 veces más de lo que dimos. ¿No? Porque no por gusto, le he puesto un logo en este año. Creo que este año se va a llamar para nosotros, somos las manos de Jesús. Somos las manos de Jesús. Lo que tú le des a Jesús, lo que tú le ofrezcas a Jesús, créelo. Y si no lo crees, entonces sabrás y vendrá a tu corazón esta palabra que Jesús le dijo a los discípulos: tienen el corazón duro. Porque después de haber estado viviendo estos milagros, después de estar viviendo estas maravillas, nosotros seguir teniendo el corazón duro. Eso no solo le pasaron a los discípulos, nos ha pasado a todos nosotros. En ocasiones hemos tenido ocasiones, mi esposa y yo, que decimos, bueno, si hacemos esto nos quedamos. ¿Y mañana qué? Sin saber nosotros y sin pensar de que el ahora es de nosotros, el mañana es de Dios. Porque si a Dios no le da la gana, mañana no amanecemos. Vivimos preocupados nosotros por el mañana. No sabemos si lo vamos a vivir. No sabemos lo que va a pasar en la hora que tenemos, o sea, una hora más. Ni idea tenemos de lo que va a suceder. Y seguimos preocupando y pensando y enfocándonos, como lo hicieron los discípulos, que estaban enfocados en el pan. Y se estaban discutiendo, ¿qué cosa? La responsabilidad de por qué no había pan. Jesús le dijo, oh corazón duro, ¿acaso yo no cogí y le di a alimentar a estas personas? ¿Cuántas cestas quedaron? 12, con otras palabras, se preocupan por ese pan. Yo puedo hacer cosas más grandes si ustedes me ponen el pan en la mano. Si muchas veces no tenemos más de lo que tenemos, es porque no le ponemos el pan a Jesús en las manos. El pan es nuestro, mío, el pan. ¿Comprendes? Es mi pan. Es para mi familia. Para mí. Es como cuando el padre, ustedes todos somos padres aquí, pero usted le da al colegio, cuando va su hijo a la escuela así, usted le da $1, más o menos. 50 centavos, qué sé yo, no sé. Pero siempre le da algo. Cuéntale anécdota de un niño que el padre le daba $1 todos los días, ¿cómo se dice? Every day. Every day. Todos los días. Every day. $1. El niño cogía 50 centavos para la escuela y 50 centavos lo guardaba. Él ahorraba sus 50 centavos. Pero un buen día, el padre tenía que ir a hacer una gestión y no tenía dinero. Y va al niño y le dice, ¿sabes qué, papá? De ese dinero que estás ahorrando, necesito que me dé $1 para el pasaje, que cuando yo tenga, te voy a devolver el doble. No, papá, es mi dinero. No pasaba eso con sus hijos. Usted tiene el paquete de caramelo, le da 2 caramelos. Por no ir usted al paquete de caramelo,
Por no ir usted al paquete de caramelo, le va a coger uno que tiene él. Pero tú tienes un paquete de caramelo. El niño te clica. No. Mío. Papá, pero si soy yo el que te doy los recursos. Soy yo el que tengo los caramelos. Paquete. No. Mío. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí comprenden? ¿Me están entendiendo? Así mismo hacemos nosotros con Dios. Dios nos está diciendo, dame. Nosotros, no. Esto es mío. Mío. Yo te puedo dar una docena de esos. Mejores. Nuevos. Mío. No, mío. Exactamente Jesús le estaba diciendo esto a ellos. Están preocupados por un pan cuando yo les puedo dar una docena de ese pan. Pero no de pan, de cestas. Se preocupan por lo poco que tienen. ¿Sabes qué? Una cosa, somos dadivosos cuando tenemos. Cuando tenemos, damos. Pero cuando no tenemos, wow, es otro problema. Ahora, lo más interesante que enseña la Biblia es esto. Dice entonces que los discípulos estaban en esta situación. Jesús tuvo que recriminarle y decirle, ¿sabes qué? La primera vez, ustedes no recuerdan cuando yo partí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes, ahí va el segundo ejemplo, cuando los 7 panes, versículo 20, ¿están conmigo? Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas recogiste? Y ellos, ¿qué dijeron? 7 cestas. Y les dijo Jesús a ellos, ¿cómo aún no entendéis? ¿No entendéis? No comprende la visión. Yo alimento primero 5, ¿sí o no? Después, ¿cuánto alimenta? 4,000 personas. La primera vez le entrega 12 cestas llenas. La segunda vez, ¿cuánto les entrega? 7 cestas. Con 7 panes que le dio, ¿cuánto le volvió? 7 cestas llenas. Y aún no entienden que los recursos de ustedes, si los ponen en las manos de Dios, yo les voy a devolver 100% más de lo que ustedes entregan. ¿No saben ustedes que la provisión de ustedes está en mis manos? ¿No saben ustedes que la necesidad de ustedes está en mis manos? ¿No saben ustedes que yo, hasta aquí han estado conmigo, han visto los milagros que he hecho, las cosas que estoy haciendo, y todavía están dudando de estas cosas? Sí que tienen el corazón es duro. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos igual? Ustedes son nuevos, nosotros viejos. ¿Comprende? Evangelis, ¿ah? Cristian, ¿sí? No comprenden mucho, pero sí sabemos lo que dice. Somos testigos, testify de milagros médicos, milagros de Jesús. Jesús, ¿no? Okay. Teacher English. ¿no? My teacher English. ¿Ah? Sí, pero sí, ¿están entendiendo? Ustedes, en el caso de ustedes, probablemente es más complicado, pero para nosotros no lo es. Sabemos exactamente lo que Jesús está diciendo. Sabemos lo que es poner en las manos de Jesús los recursos. Y sabemos lo que es Jesús devolvérnoslo al 100%. Sabemos lo que es dar una silla. Y sabemos cómo Jesús nos devuelve por docena la silla. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Están pensando ustedes en necesidad. Maestro,
estamos discutiendo. Vamos a recrear un poquito la historia. Maestro, estamos discutiendo el tema de que solamente traímos un pan. Es culpa de Pedro. Por allá Pedro dice, no, Juan fue el que se levantó tarde de la cama. Por eso cuando llegamos a la panadería estaba cerrada. Estaban culpándose uno a otro, discutían entre sí la responsabilidad de por qué había solamente un pan en la barca, y todavía estaban atribuyendo de que la tristeza de Jesús era porque solamente había un pan, y ese pan, a la hora de que Jesús lo fuera a pedir, ellos le iban a ofrecer ese pan y ese pan se lo iban a comer entre todos, no alcanza. Tenía que haber 12 panes. Con otras palabras, no hay para compartir, solo hay un pan. No hay. No creo que a Jesús le guste eso. Cuando Jesús pregunte por el pan, yo voy a decir, Pedro, que tú tienes la culpa. Yo voy a decir, Juan, que tú fuiste el responsable. Y discutían entre sí la situación de que solamente hubiera un pan en la mesa, que no fuera a alcanzar para todos. Sabes que en tus manos un pan es un simple pan, pero en las manos de Jesús un pan son 12 cestas llenas de pan. En las manos de Jesús un pan son 12 cestas llenas de pan. ¿Sí me comprende qué quiero decir? Eso es exactamente lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Y todavía en el versículo número 21 termino con esto, cuando dice, ¿cómo aún no entendéis? Versículo 21, le hacen una pregunta a ellos. Ahí se acabó la historia. Ahí ya empieza a pasar pasa otra historia. Todo fue un silencio. Ahí murió la historia. ¿Cómo aún no entendéis? Dice Jesús. A esta altura del Evangelio aún hay cosas que no entendemos. ¿Cómo fue posible que Dios cogiera 2 panes y te entregue 12 cestas? Eso no se lo puedo explicar. ¿Cómo Jesús lo hizo? No lo puedo explicar. Pero lo hizo. ¿Cómo Jesús cogió y alimentó 4,000 personas con otros poquitos de panes y todavía le devuelve a los discípulos que dieron sus panes, lo único que tenía, le devuelve 7 cestas llenas de panes? ¿Cómo lo hizo Jesús? No lo puedo explicar. Pero la Biblia dice, testimonio, que lo hizo. La pregunta es, ¿acaso Jesús, lo mismo que hizo con ellos ayer, no lo puede hacer con nosotros hoy? Las mismas cosas que Jesús hizo ayer, discípulos, hoy no las puede hacer. Hoy nos seguimos cuestionando las mismas cosas que los discípulos se cuestionaron. Nos seguimos fajando por los panes, nos seguimos fajando por los peces. Si muchos no están aquí hoy, en esta mañana, es porque están pensando en los panes y en los peces. ¿A dónde iban? Ahí está. ¿En qué iba a pensar? Panes. ¿Entiendes? En la mente, tipo, personas, pan, 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 pan. Y se olvidan de multiplicar los panes. Es Jesucristo. Pero sí quiero que quede este mensaje en su corazón y en su mente. Creo que hay que buscar panes, sí. Tenemos que trabajar por ellos. Claro, la Biblia dice que con el sudor de la frente se comerá. Eso está claro en la palabra de Dios, no hay duda de eso. Pero también la Biblia dice que si tú le ofreces tus panes al Señor, Él te multiplicará los panes. Si muchas veces nosotros estamos viviendo peor, no es por voluntad de Dios, es por voluntad de nosotros. Porque si nosotros buscáramos de Dios más que de los panes, créeme lo que tienen en las manos, Dios se lo va a multiplicar. Entonces vas a tener más con menos. Vas a tener más con menos. Puedes vivir mejor teniendo lo mismo que los demás, pero vives mucho mejor que ellos porque Dios multiplica las cosas que tienes. ¿O tú crees que yo hago lo que hago porque tengo millones de dólares? No. Si tú lo sabes, porque te lo he compartido, y mi esposa lo sabe, lo que es una pena que está dentro, para que ella dé testimonio. Pero muchas de las cosas que hacemos las hacemos sin dinero. Planificamos sin money. No money. Jesús, no money. Uno pone lo que tiene. Jesús, uno pone $1. Ese dólar, Jesús lo transforma en 100. ¿Comprende? $100. Eso es lo que hace Jesús con nosotros, con nuestras vidas.
y nos devuelve a 100 por uno. Para terminar, en el versículo 19, ¿cuánto le devolvió Jesús? ¿Cuánto dieron los discípulos? Versículo 19, ¿cuánto dieron los discípulos para alimentar 5.000 personas? ¿Cuánto dieron? 5 panes. ¿Cuánto le devolvió Jesús? 12 cestas. En la segunda ocasión, 7 panes y Jesús le devuelve 7 cestas. Ahora, vamos a terminar con esta palabra que está en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie. Desde las ciudades llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despidámoslos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Versículo 36. Los discípulos estaban preocupados. ¿Por qué? Es una preocupación sana, ¿sí o no? Que se vayan. ¿Viste? Nosotros lo que tenemos son 5 panes nada más, no le vamos a dar. No, que se vayan. El versículo dice: despidémoslos para que vaya. Versículo 36. Los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer, ¿no? Respondió él y les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Ah? Veo lo que dice Jesús: sean ustedes las manos. Versículo 37. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias.